Entonces tenemos nuestra exposición bíblica esta mañana. Siempre exhortamos a todos, ¿verdad?, que traigan su Biblia. Por favor, si tiene su celular, póngalo en modo de avión, apagado, en vibración, en silencio, para que no sea una interrupción. Y prestemos atención porque estamos hablando aquí de la palabra del Señor. Quiero recordarles como iglesia, ustedes saben muy bien que este año estamos hablando de lo que es el tema de real, ¿verdad? Y todo lo que con eso conlleva. Cuando decimos lo que es real, estamos hablando de vivir un testimonio real, en una doctrina, ¿verdad?, real, con una relación con Dios que sea real. Y ese va a ser nuestro énfasis este año, enseñando a la iglesia a madurar y a vivir una relación real con Dios. Y dado a eso, ¿verdad?, tenemos en estas semanas, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Yo sé mucho que quizás que nos visitan, cuando ustedes escuchan el nombre Apocalipsis, puede resultar ser un poquito tenebroso, da un poco así de miedo, crea así un poco de suspicacia, porque es algo, ¿verdad?, que no conocemos. Sin embargo, Apocalipsis lo que significa es una revelación. Y el libro lo que está haciendo es revelándonos quién es realmente Cristo, quién es realmente Jesús. Y por eso hemos dedicado estas últimas semanas para estudiar acerca de este libro maravilloso. Comenzamos con el capítulo 1. Como iglesia ya estamos por el capítulo 2 porque hemos decidido estudiar todos los mensajes que fueron enviados a las 7 primeras iglesias establecidas en el primer siglo. Entonces, este es el mensaje para los últimos tiempos, solamente para aquellos que aman a Cristo. Si usted está buscando tener relación con Cristo, usted está en el lugar correcto. ¿Ok? Y este es el libro correcto para poder entender más acerca de ello. En la mañana de hoy vamos a estar discutiendo lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta es la tercera iglesia que recibió ese mensaje de Cristo. Y esta es la iglesia que adquirió un nuevo nombre. Y vamos a explicar un poco más acerca de eso en unos momentos. ¿Ok? Pero este es básicamente el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Quiero hablar un poco más de la fundación y el contexto de dónde estaba Pérgamo. Pérgamo estaba situada en el noroeste de Asia Menor y está, ¿verdad?, como unos 30 kilómetros de la costa del mar Egeo. Y es un lugar hermoso. Este es el mar donde está básicamente al frente de lo que es Grecia. Ustedes ven esa foto de las casas blancas, unas casitas blancas, ¿verdad?, con techos azules. Y hay un mar azul precioso. Ese es el mar Egeo. Esta iglesia está ubicada por ahí, por esa área, donde es actualmente Turquía. Esta ciudad era conocida por su importancia histórica y teológica en el libro de Apocalipsis. Entonces el apóstol Juan relata cómo esta comunidad cristiana floreció abundantemente en esta región, llegando incluso la congregación a perder muchos de sus miembros por la temida persecución. Al mismo tiempo que la iglesia iba creciendo, al mismo tiempo también la iglesia iba perdiendo, ¿verdad?, miembros, porque la persecución era demasiado fuerte. En Pérgamo era considerada una ciudad de maldad y de idolatría, lo que la hacía muy famosa por medio del comportamiento de los habitantes, afectando así la vida cotidiana de los creyentes de lo que se conocía en aquel tiempo como el Nuevo Camino. Hoy día esta iglesia la llamamos, ¿verdad?, PBC en español. En aquel tiempo todos aquellos que seguían a Cristo en el primer siglo se les conocía como las personas que pertenecían al Nuevo Camino. Entonces estas personas estaban sufriendo mucha persecución, estaban viviendo en una ciudad, ¿verdad?, donde había mucha maldad. Pero para entrar en contexto, vamos entonces a la escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y me gustaría comenzar con una oración, iglesia, si me lo permite. Oremos. Padre bueno, Padre santo, te damos las gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, para exponer este tercer mensaje que fue enviado a esas primeras iglesias. Padre, cada mensaje que fue enviado a través del ángel de esa iglesia, por nada más y nada menos que tu Hijo Jesús, tenía un propósito. Y ese propósito, Señor, era para no solamente animar a la iglesia, sino también para recordarle cosas importantes que nos acerca a ti. Oramos en esta mañana, Señor, que este mensaje a la iglesia de Pérgamo, Señor,
llegue a nuestros corazones y que podamos, mi Dios, de alguna forma identificarnos con los hermanos del primer siglo, con sus luchas, con sus persecuciones, con su dolor. Padre, que al mismo tiempo, Señor, podamos transferirlo a nuestras vidas y ver cómo podemos nosotros, Señor, ser transformados por tu palabra. Padre, bueno, gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Pues comienza entonces en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Ya habíamos discutido, ¿verdad?, semanas atrás, el mensaje de la iglesia de Éfeso. La semana pasada estábamos hablando de la iglesia de Esmirna. Esta mañana estamos hablando de este mensaje tan poderoso a la iglesia de Pérgamo. Y dice así: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aunque en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Y voy a hacer una pausa ahí. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver cada versículo de esta escritura en contexto a qué se refiere con este mensaje tan poderoso. Y es que Jesús comienza este mensaje describiendo el panorama que la iglesia está viviendo en esta ciudad. Comienza diciendo: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Y es que esta iglesia, como dije al principio, está ubicada en esta ciudad, ¿verdad?, que vivía bajo el dominio pagano. No era un lugar donde se estaba predicando el evangelio y que todo el mundo estaba alineado con los propósitos de Dios. Sin embargo, había allí 2 lugares muy importantes donde la gente acudía. El primero era el altar al dios de Zeus para los griegos, y había otro templo de adoración al emperador romano. ¿Por qué? Porque en ese lugar al emperador romano se considera como un semidios. Y todas las personas de esa ciudad acudían a estos templos paganos para no solamente rendir culto a la persona o a un dios como el dios Zeus para los griegos, es que también allí ocurrían todo tipo de maldad, una vida derrochada en pecado. Habían cosas que no podemos ni tan siquiera describir con palabras de lo horripilante que eran. Y aún así la iglesia guardó el nombre de Jesús y no negó la fe en su Rey y en su Señor. Muchos de ellos estaban alineados con ese propósito. Muchos de ellos estaban alineados con Cristo. ¿Cómo dice? Correctamente, los romanos habían... Correcto, ellos han adoptado, ¿verdad?, esos otros dioses. Y no solamente los dioses griegos, sino todo tipo de dioses de otras, ¿verdad?, de otros pueblos y naciones. Ellos les encantaba añadirle eso para darle sentido a su vida. Así que la vida cristiana en este lugar no estaba fácil. Ahora, dice: aún en los tiempos de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Y aquí está Jesús, como quien dice, dando ánimo por una persona, ¿verdad?, que al parecer fue un siervo fiel. Y tú más o menos entonces averiguando y estudiando quién era Antipas. Y quisiera comenzar con el nombre, porque el nombre en la traducción griega de su nombre significa en contra de todos. En contra de todos. Y es que este hombre estaba viviendo literalmente el significado de su nombre. Él estaba en contra de todo lo que vivía en esa ciudad. Porque los que estaban viviendo en esa ciudad, todos estaban, ¿verdad?, viviendo en maldad. Y por ende, según lo que vemos en la Escritura, pagó él con su vida. Según los historiadores de aquellos tiempos, Antipas fue un obispo de la iglesia de Pérgamo y murió quemado vivo porque no estaba dispuesto a renegar su fe en Jesús. O sea, Antipas enfrentó, ¿verdad?, las consecuencias de predicar el evangelio
en aquel tiempo. Y no lo enfrentó simplemente, ¿verdad?, con un rechazo. O no lo enfrentó simplemente, digamos, que se le cerraban las puertas en su cara. Lo enfrentó literalmente pagando el alto precio de su vida. Porque no está dispuesto a renegar su fe en Jesús. Si seguimos leyendo entonces en el versículo 14, dice esto. En el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esto es ahora Jesús hablando a la iglesia. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Versículo 15 dice, así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y si vamos ahora versículo por versículo, Jesús continúa enseñando y señalando a aquellos que están viviendo dentro de la iglesia doctrinas de demonios. Cualquier doctrina que no esté alineada con el evangelio es una doctrina de demonios. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los israelitas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y eso es confuso, porque no es algo que Jesús enseñó. No es algo que la iglesia se predicaba. Sin embargo, esta doctrina se asocia con la idea de comprometer las convicciones cristianas por motivos de lucro o gratificación personal. Cuando escuchamos en la Biblia la doctrina de Balaam que enseñaba Balac, si ustedes van a Números capítulo 22 a 24, hay una historia ahí de Balaam con Balac. Y básicamente lo que pidió Balaam aquí es que Balac utilizara la seducción para evitar a los israelitas, para que ellos cayeran en idolatría, en la inmoralidad. En otras palabras, otra cosa que también le pidió fue que maldijera a los israelitas. Y Dios dijo, tú no puedes maldecir a los israelitas porque los israelitas ya están bendecidos por mí. Entonces como que querían cambiar la doctrina. Y eso estaba pasando, no pasó en el Antiguo Testamento, eso estaba pasando en esta iglesia. Que entra esta doctrina de demonios dentro de la iglesia. Que la gente cayera en idolatría, en inmoralidad. Y pueden buscar otra vez más de esta historia en Números 22 y 24. Y también es que también se mencionaba en esta doctrina de comer estos alimentos y cometer inmoralidad, que todo esto va en contra del santo mandamiento que fue dado por Dios. Así que estas personas estaban dispuestos a torcer las escrituras, a torcer la doctrina, ¿verdad?, para su propio beneficio, con motivos de lucro y gratificación personal. Ahora, ¿cuál fue el santo mandamiento que Dios nos dio? Si miramos los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Basado en esos 10 mandamientos, la doctrina que le acabo de decir ahora viola 4 de esos mandamientos. Y eso es intolerable. Porque Dios nos ha mandado a nosotros y nos llama a nosotros a obediencia por amor a Él. Por amor a Él, para honrarlo a Él. Porque Él sabe que si nosotros tomamos otra postura, otro camino, nos va a llevar, como dice Proverbios, aunque parezca derecho el camino, nos llevará a la muerte. Y quizá muchos de estos cristianos, muchos de estos creyentes en aquel tiempo pensando, esto se había practicado anteriormente y ha funcionado para alguna gente, pero al final no es conveniente.
La iglesia estaba desviándose, algunos de ellos desviándose de ese mandamiento que fue dado por Dios. Y esos mandamientos están ahí para un propósito. Porque cada mandamiento que está presente en esta pantalla en este momento es para honrar a Dios, para glorificarlo a Él. Y había gente dispuesta a torcerlo para su propia conveniencia, por un bien personal. Y Jesús continúa señalando a aquellos que están viviendo de esa doctrina de demonios, versículo 15, así tú también tienes algunos de la misma manera que mantiene la doctrina de los nicolaitas, que ya lo vimos con los hermanos en Éfeso. Ustedes saben que estos hermanos estaban enseñando esta doctrina también que era falsa, predicando acerca del libertinaje en vez de la libertad en Cristo. Que ahora que estamos libres en Cristo podemos caer en inmoralidad, que podemos vivir nuestra vida como nos dé la gana, y ese no es el llamado. La libertad que tenemos en Cristo lo usamos para que Dios se lleve la gloria, para vivir una vida recta en Él, no dependiendo de nosotros mismos. Y la doctrina de esos nicolaitas se caracterizaba en esa interpretación errónea de la gracia de Dios, que le permitía justificar la inmoralidad y la idolatría, cambiando así la libertad en Cristo por el libertinaje. Y la iglesia de Éfeso, fíjate, resistió esta práctica muy bien. Sin embargo, estos hermanos en Pérgamo estaban justificando. Y esto para Jesús, dijo, no estoy de acuerdo con estas cosas. No es conveniente para la iglesia. Esto nos va a desviar del propósito, nos va a desviar del evangelio. Tenemos que vivir de acuerdo a mis enseñanzas. Por eso es que el llamado de nosotros es vivir como discípulos de Cristo. Porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, Él es el Salvador. No que simplemente nos tengamos y creamos en Él y que tengamos un poco de fe. No, el llamado es entregarlo todo para Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, versículo 16, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y cuando yo pensé en esta escritura, me puse a pensar, ¿cuál es el poder que tiene Jesús? Aparte de, porque esto no lo luce como una exhortación a la iglesia, esto es un mandato a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el verdadero poder que tiene Jesús para poder aplacar estas cosas? Jesús puede usar la misma muerte. Pues como vimos en la iglesia de Éfeso, Él tiene la llave. ¿Se acuerdan? Que tiene la llave de la muerte. Es Jesús quien la tiene. Sin embargo, Él no está diciendo, si no cambias esto, iglesia, van a morir. No. Él puede mandar fuego del cielo. Él puede enviar las plagas, como pasó con el pueblo de Egipto. Y sin embargo, Él está diciendo, si no te arrepientes, voy a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Y esa espada que sale de su boca, está hablando que esto va a usar la herramienta más eficaz y más feroz que Él tiene, que es su palabra. Su palabra. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios tiene vida y poder, como dice en Hebreos 4:12? ¿Cómo lo sabemos realmente? Mira todo tu alrededor. Lo que Dios dice, pasa. Lo que Dios declara, sucede. Es así de poderoso como es Dios. Miramos la creación, ¿verdad? Miramos todo lo creado y todo esto pasó porque Dios así lo dijo. Ese es el poder que tiene la palabra. Ese es el poder de la espada que Jesús dice. Voy a pelear con ellos con la espada que sale de mi boca. Imagínense ustedes. También me hace recordar cómo Jesús enfrentó la tentación con Satanás. Él no usó su poder como Dios. Él usó su palabra para vencer cada tentación que tuvo ante Satanás. Y no solamente esto, y esta es la parte que más me gusta, que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Yo les fallo a ustedes todos los días, iglesia. Yo a ustedes les fallo todos los días y ustedes me fallan a mí todos los días. Aquí prometemos cosas y no las hacemos. Hermana, hermano, voy a orar por ti. Y se nos olvida los 10 minutos de orar por el hermano y la hermana.
Voy a estar ahí, no te preocupes. Ay, mira que se presentó algo de repente. Vamos a cambiar los planes. Pero Dios nunca falla a sus promesas. Nunca. Cuando Jesús dice, por lo tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta alma que Jesús está hablando es la alma más poderosa que Dios tiene, que es su palabra. Por eso es que rendimos culto y respeto a este libro que tenemos frente a nosotros, porque esta es su palabra. Es a través de este libro es que la gente cambia y se transforma. Es a través de este libro donde la gente encuentra su arrepentimiento. Es a través de este libro donde encontramos la promesa de Dios. Donde vidas son cambiadas para siempre. Donde encontramos la vida eterna. Esa advertencia que nos da Jesús ahí en esa parte, no la tomen muy a la ligera. Porque es la alma más poderosa que Jesús tiene. Versículo 17 dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y esta parte me conmovió mucho, porque Jesús promete a los vencedores regalos preciosos que se encuentran en el cielo. Si hay algo que me gusta del libro de Apocalipsis, es que siempre el enfoque es el cielo. Siempre el enfoque es en el trono de Dios. Siempre el enfoque es para que estés ante mi presencia. Ese es como que ahí nos lleva siempre. Porque en esta vida que estamos todos llevando aquí, en este ajoro, en este, como decimos en Puerto Rico, en este trajín del día a día, ¿verdad? En el diario vivir, a nosotros se nos olvida lo más importante, que es hacia dónde todos los creyentes vamos. Que algún día vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios. Y ahí habitaremos por el resto de la vida eterna. Y Jesús le promete a los vencedores esos regalos preciosos guardados en el cielo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré del maná escondido. Del maná escondido. Me hace recordar mucho a mi abuelita. Le comentaban este fin de semana a los muchachos cómo mi abuelita escondía la comida entre las ropas en el closet. Pero la cosa es que ella escondía la comida ya hecha. Y se le olvidaba. Y esos olores que salen en esos closets. ¿Ah? Sin embargo, como le decía a los muchachos, mi abuelita también escondía los dulces. Los M&M's. Las barras de Snickers. Y tú me veías a mí en la noche. Buscando así. Encontré la barra. Y el sentimiento de ese momento, cuando encontraba esa barra de chocolate, en ese momento era como que encontraba cosas más grandes. Y al día siguiente, cuando me voy a buscar la barra, decía: ¿quién se llevó la barra de chocolate? Frankie, ¿dónde está Frankie? Pero el sentimiento, ¿no?, de que encontré algo valioso. Jesús dice: yo te daré de ese maná escondido. Y no solamente eso, una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esto del maná escondido se refiere a Jesús mismo como él mismo diciendo: yo soy el pan de vida, como dice en Juan 6, 48 al 51, cuando Jesús le dijo a los discípulos: yo soy el pan de vida. Te voy a dar de ese pan de mí, yo te voy a dar de mí. En el Antiguo Testamento, Moisés y el pueblo de Dios recibieron maná del cielo para satisfacer el hambre mientras caminaban por el desierto. Pero no solamente eso, también para acallarlos, porque el pueblo de Dios estaba siempre quejándose. Y cuando lea la historia en Éxodo 16, el maná que recibieron del cielo era para calmar al pueblo, porque era una queja constante, consistente. Pero esta vez no hay quejas. Esta vez Jesús dice: yo te voy a dar ese maná. Te voy a dar ese maná escondido para ti. Y es un maná especial, porque es el mismo.
Y la piedrecita blanca simboliza en aquel tiempo muchas cosas. Para aquellas personas que enfrentaban el tribunal de justicia, si tú recibías una piedrecita blanca, era porque tú eras inocente. Y si tú eras culpable, recibías una piedrecita negra. Jesús nos dice a nosotros, todos aquí van a ser inocentes por mí. Siendo culpable. Mira, si hay algo misterioso de esto del Evangelio, es eso. Que cómo es posible que nosotros siendo pecadores y culpables, Jesús dice, porque yo lo hago posible, te entrego una piedrecita blanca. Aún siendo culpables. Y una piedra negra, como dije, significaba culpabilidad. Aquí no se menciona. También la piedra blanca en aquel tiempo significaba la aceptación y la justificación de Dios. Los judíos, ¿han visto en las tumbas judías que ponen muchas piedras blancas? ¿La han visto alguna vez alguien? Ellos acumulan piedras. Y hay un hermano, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está? No lo consigo ahora. Adiós, se me perdió. Lo que estábamos hablando esta mañana. Ah, mira, ya está. Ven acá, ¿qué es lo que significan las piedras en el bolsillo? Hugo. Las piedras en el bolsillo, ¿qué es lo que significa? ¿Usted sabe? Las piedras en el bolsillo, ¿qué significaba? Hay una escritura, ¿verdad? Que hay que guardar piedrecitas blancas en el bolsillo. Está en Levítico, ¿sí? Y si vamos a la escritura, Jesús dice, yo te voy a dar una piedrecita blanca para ti. Pues en aquel tiempo no solamente significaba justificación de Dios, sino también inclusive para los competidores que ganaban, le daban piedras blancas. Cuando tú recibías una invitación a un evento glorioso, te daban piedras blancas. Y cuando había una verdadera amistad, tú también recibías una piedra blanca. Todo eso es posible por Cristo. Ninguno aquí merece piedras blancas. Ninguno. Pero lo recibimos por la gracia. Por eso es que el Evangelio es tan hermoso, porque aún siendo pecadores, como dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Y no murió por nosotros cuando ya habíamos sido bautizados y estamos caminando en la luz. No, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos da esa piedrecita blanca a cada uno de nosotros, cuando no lo merecíamos. Le hago una pregunta, iglesia. ¿Qué nombre escribirá Jesús en esa piedrecita blanca? Cuando te entreguen a ti esa piedrecita blanca, ¿qué nombre te entregará Jesús? Yo traje piedrecitas blancas hoy. Esto solamente para darles un pequeño, ¿cómo se dice eso? Ilustración. Una ilustración. ¿Cuál es el nombre que tú vas a recibir, mi ángel? Esto es para ti. Todos aquí también tenemos la oportunidad de ser cambiados. El nombre que usted recibió fue dado por mami y papi. Y usted puede estar de acuerdo o no con el nombre que usted ostenta hoy día. Yo no estoy de acuerdo con el mío, pero bueno, es el nombre que me tocó, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que un día Dios me va a dar mi verdadero nombre. Y yo estoy de verdad buscando, como dice el americano, looking forward, ¿verdad? Esperando ese momento glorioso en que mi nombre tendrá un propósito y un sentido. Iglesia, Dios sabe y conoce la ciudad donde tú vives. Todos aquí vivimos en el condado de Palm Beach. Tenemos gente del condado de Miami-Dade. Dios sabe en la ciudad donde tú vives. Y aunque esa ciudad quizás no sea santa, el llamado es que tú debes permanecer leal a su nombre. Nunca debemos rehusar ni de hablar y negar el Evangelio de Cristo. Ese es el llamado. No podemos tolerar las enseñanzas que hagan tropezar al pueblo de Dios.
Tenemos que tener celo, tolerancia al pecado, pero hacerlo a través de la gracia, por favor, a través de la gracia y el perdón de Dios. Cuando vemos que un hermano está mal, cuando usted se ve a sí mismo, lleve a esa persona a la gracia, al perdón de Dios. Porque podemos ser muy fuertes a veces, unos con otros. Y no debemos usar aquí la fuerza, ni obligar a nadie. Debemos llevar a las personas siempre a la gracia y al perdón de Dios. Amén. Si estamos en pecado, el llamado es arrepentirnos. La palabra en griego es metanoia, que significa un cambio de mente, dejar tu pecado atrás para poder entonces aceptar a Cristo. Y no podemos olvidar la recompensa de Dios para todos los que se hagan vencedores. Nos va a dar ese maná que está escondido en el cielo y de esa piedrecita blanca grabada con tu nuevo nombre. Y ese es el llamado que hacemos esta mañana. Para personas que nos visitan, muchos aquí ya hemos comenzado a estudiar las Escrituras. Los animo a que se continúen buscando de Dios, que continúen buscando de su propósito, que continúen buscando de su palabra. En resumen, Jesús desea inscribir en esa piedra tu nuevo nombre y Él te va a comer del pan de vida que está escondido en el cielo. Esa piedrecita blanca con tu nuevo nombre llevará el nombre que solamente tú y Él sabrán cuál es. Mi ánimo es que resistan el tiempo malo, las pruebas, y Jesús, que tiene, ¿verdad?, en su palabra, de su boca que sale esa espada de dos filos, te dará la recompensa que es la vida eterna, que es junto con Él. Ese es el ánimo para todos los creyentes en Cristo. Amén. Bueno, iglesia, con eso entonces vamos a las comisiones profundas. Vamos a irnos aquí por grupos pequeños. Hay dos preguntas esta mañana. ¿Cómo tú describes tu vida como creyente en nuestra ciudad? ¿Y de qué forma combates las tentaciones que enfrentas a diario? Y la segunda pregunta es, ¿cómo vivir sin sentir motivos de lucro o gratificación personal para honrar a Cristo?